Bueno, Germán, empecemos entonces la lectura de Trigo de Dios. Listo. Bueno, el tema de hoy se titula el himno de alegría. El tema 21 del libro Trigo de Dios, dictado por el Espíritu Amelia Rodríguez, escrito por Divaldo Pereira Franco. La musicalidad alentadora de la esperanza cantaba en todas partes en aquellos días, un himno de alegría entre los seres renovados. Las noticias jubilosas se diseminaban y los corazones se alborozaban, teniendo expectativas que se transformaban en realidades dichosas. El pueblo llevaba hasta él a sus enfermos y la gran variedad de dolencias recibía el mismo tratamiento de amor que liberaba. Cojos y paralíticos confraternizaban en la recuperación. Ciegos y sordos se conmovían en la misma vibración de la salud recuperada. Mudos y epilépticos se abrazaban después de felicidad por la cura orgánica. Locos y obsesados retornaban a la serenidad ante su mirada misericordiosa y su palabra generosa. Hambrientos de pan y de verdad se satisfacían. Por donde pasaba Jesús, estelas luminosas permanecían encendidas. Él atendía a todos consolaba, y la melodía de la buena nueva penetraba hondo en los seres como un puñal de luz que rasgaba las densas tinieblas de la ignorancia. Muchos, fascinados, se acercaban a él como candidatos para realizar la revolución que predicaba y vivía la revolución del amor incondicional. Pero al oír las directrices y advertencias, se apartaban cabizbajos y recelosos. Este se encontraba ligado a compromisos ineludibles. Ese necesitaba regularizar los negocios interrumpidos. Aquel debía sepultar al padre que había muerto. Por eso no lo podían seguir. Sin enfadarse jamás, él los comprendía continuando con su ministerio. Pero la hora se aproximaba y no era posible postergarlo. Él llamó a otros 70 discípulos, según narra Lucas, y los envió antes que él de a dos a todas las ciudades y lugares donde iba a ir, para que anunciaran el Evangelio. Los instruyó con amor y las suyas fueron melodías incomparables. No debían preocuparse más que de la entrega total y el servicio recto. Un himno de alegría fue entonces entonado por sus labios con entonaciones sin igual. Nunca más sería olvidado. Sus directrices permanecerían como una guía perenne. Todos los que lo amaban tienen inscrita en su alma esa canción de alegría, de servicio y de paz. Ellos partieron emocionados y al retornar a los lugares de donde provenían, narraron los sucesos, como los espíritus infelices se sometían a él, como eran solucionados los problemas, como las serpientes y los escorpiones eran pisados sin ningún daño. El terreno estaba muy preparado por esto. Exultaban la felicidad, contemplando el encanto juvenil que tenían. El Señor completó su narración asegurando que esa alegría no se debía vincular a las conquistas realizadas,
sino que más bien deberían regocijarse por tener los nombres escritos en los cielos. Solo la interacción de pensamiento y actos faculta el registro del candidato del Evangelio en el libro del reino de los cielos. Las conquistas terrestres pasan rápidas, pero las realizaciones de auto, iluminación y fraternal auxilio permanecen inalterables, como tesoros de valor incalculable. Su palabra en sí es un himno de alegría a la vida y de loor constante al Padre. Transformada en acción, conducía a la humildad, a la renuncia, al amor pleno. Cada pensamiento de él es como un rayo de sol, penetrante y vencedor de las sombras. Durante muchos siglos, la lección del trabajo de los 70 sensibilizaría almas que se donarían para realizar el ministerio con alegría, manteniendo vivo su mensaje y su recuerdo. 12 siglos después, renació aquel discípulo amado que lo traería nuevamente a la convivencia de la humanidad, ingresando en el futuro como el hermano siempre alegre, que renunciando y tornándose menor, el siervo de sus siervos, entonó el himno de la alegría perenne, dejando su nombre inscripto para siempre en el libro del reino de los cielos. Bien, entonces yo creo que este es un resumen de todas las actividades que Jesús y momentos que él manifestó, todas sus facultades que él tenía, de su humildad, de su fraternidad para con todos los que se le acercaban. Y que todas esas realizaciones todos esos gestos de fraternidad, de auxilio, de ayuda que él hacía, la gente que andaban a su alrededor, cómo se conmovían. O sea, y la conmoción se manifestaba, era una alegría dichosa, una alegría sin término, o sea, es una cosa incalculable, que era una cosa que se asombraban tanto a cada momento de todas sus acciones, de todas y cada una de sus acciones. La forma de cómo él predicaba, cómo hablaba, o sea, era una cosa asombrosa para todos ellos. Hasta ahí fue la lectura, Germán. Sí, ahí terminó. Ah, ya. Ah, bueno, listo. Bueno, ahí hay dos cosas importantes, a mi modo de ver, hay que destacar. Primero que todo, nos está hablando, nos está confirmando este espíritu, nos está confirmando la reencarnación futura de el discípulo amado, o sea, Juan Evangelista, 12 siglos después. Ya sabemos nosotros por el libro también, psicografiado por Joao Núñez, que se llama Francisco de Asís, que ese discípulo amado, pues Juan Evangelista, luego reencarna 12 siglos después como Francisco de Asís, quien le predicó hasta el mismo Papa, ¿no? Hasta el mismo Papa le predicó un llamado a que la iglesia nuevamente volviera a esos inicios de alegría, como dice la lectura, como encabeza la lectura, himno de alegría, el himno de la paz de Francisco de Asís, volver a la pobreza, volver a la humildad, a la sencillez. Era una época donde el Vaticano pues tenía mucha pompa, mucha ostentación, realmente se había perdido esa sencillez inicial de Jesús, como lo dice también Amelia. Él nada le exigía a las personas que querían
juntarse, unirse a la causa. Y también la otra cosa interesante es que no solamente fueron 12, ¿verdad? Ahí nos lo está diciendo el texto. Los 12 fueron los iniciales, los pilares, pero también vemos que luego se unieron otras personas, 70, y que esas personas también iban a predicar, a enseñar, a curar de dos en dos. De dos en dos. Entonces siempre está ese principio de que no debemos estar solo en los trabajos espirituales, ¿verdad? Y Sí. ahí están sus enseñanzas de que cuando dos o más se reúnen en mi nombre, allí estaré yo. Esto es un trabajo en equipo, un trabajo colectivo. Incluso sabemos también que se asocian nuestros hermanos desencarnados, los habitantes del mundo espiritual, que empezaron aquí, pero que no han terminado su tarea y su trabajo. Entonces, esto porque es importante también para nosotros que estamos de alguna manera haciendo una siembra, estamos haciendo unas invitaciones. ¿Por qué es importante? Porque no debemos esperar a nadie. Es decir, hemos convidado a personas continuamente. Nos gustaría que algunos se unieran a la causa y a veces esperamos mucho de algunas personas, insistimos a veces, ¿cierto? Pero no debemos desesperar, no debemos insistir, debemos esperar que las personas vengan, que den su tiempo, que den su motivación. No es cuestión de... Y hay que invitar a otros, porque no se puede parar. Jesús invitó a esos 12 pilares, pero no se quedó solamente con ellos, sino que siguió invitando a otras personas para el trabajo, ¿verdad? Él mismo lo decía, la mies es mucha y los trabajadores muy pocos. Entonces hay que pedirle al Padre para que más trabajadores se unan a la mies, al trabajo, a la viña, ¿sí? Entonces es importante eso. Siempre extender el mensaje, extender a otras personas. No sabemos quién va a escuchar, no sabemos quién va a leer el mensajito, la invitación, ¿verdad? Alguno cae como la semilla en el camino, alguno cae en tierra buena y puede fructificar. Entonces son dos aspectos allí interesantes de esa lección. Y en sí el título del himno de la alegría es que nosotros los cristianos y los espíritas, que es el cristianismo redimido, debemos, a pesar de situaciones difíciles, de situaciones complicadas como las que estamos viviendo hoy en día, no debemos perder la alegría, porque este conocimiento nos devuelve la fe, nos devuelve la esperanza, y aun cuando tengamos situaciones que no son para reír, situaciones delicadas en nuestro alrededor, en la parte económica, en la parte familiar, pero debemos mantener la fe, la esperanza, la calma y la alegría interior de que sabemos de que no estamos viviendo, no somos solamente del hoy, sino que seguiremos existiendo aún después de la muerte. Nuestras relaciones seguirán más allá de la muerte del cuerpo físico. No hay despedidas eternas, solamente son hasta luego. Y eso nos da una fe, una paz, una esperanza de que lo que no podamos resolver en esta existencia lo vamos a poder resolver más adelante, que los lazos no se rompen, ¿sí? Ahora, no es tampoco para que nos relajemos y como sabemos que existe la reencarnación, entonces vamos a posponer todos los cambios de nuestra vida, lo vamos a posponer para futuras existencias. No, eso ya es el extremo, ya ese es el engaño de
de la espiritualidad inferior para que no nos exijamos nosotros mismos siempre más. Nosotros mismos debemos exigirnos a nosotros mismos siempre más, cambiar hoy, ser hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy. Esa dinámica de la reforma íntima, esa dinámica de la transformación moral, para que esa alegría anide, para que nuestras emociones sean terreno propicio para que esa alegría siempre esté en nosotros. Cada día tenemos que sembrar la alegría de cada día y cosechar la alegría de cada día, ¿verdad? Entonces, ser trabajadores incesantes en esta siembra del bien para que nosotros también podamos recoger diariamente esa siembra del bien. Y si no la recogemos, ya sabemos que no estamos perdiendo el tiempo, que es una verdadera inversión. Dice André Luis a través de Chico Xavier, el tiempo es oro, pero el servicio es luz. En ese libro que se llama Señal Verde, que es muy hermoso. O sea, que lo que hagamos en pro de los demás, el bien que sembremos hoy, eso es la mejor inversión. También dice André Luis, a través de Chico, ahí en Señal Verde, el bien que hacemos es nuestra mejor inversión. ¿Sí? El bien que hacemos es nuestra mejor inversión. Casi que mirándolo desde el punto de vista financiero, pero también desde el punto de vista emocional, espiritual, ¿verdad? Entonces, son cosas que aparentemente no son tangibles, pero que realmente se tangibilizan, se vuelven tangibles en nuestra emoción interior, en nuestra paz interior. Se capitalizan emocionalmente, ¿sí? Porque una conciencia en paz, ¿no? es el paraíso aquí en la tierra, ¿verdad? Aquí no vamos a encontrar todas las cosas que quisiéramos tener, ni vamos a tener todas las comodidades que quisiéramos tener, pero la verdadera definición de felicidad aquí en la tierra es paz en la conciencia, paz en el corazón, en nuestra alma, en no tener esos desasosiegos, esos disturbios interiores que hacen que perdamos la alegría, esa alegría a la que nos está invitando esa lección del día de hoy, ¿verdad? Bueno, ¿quién más quiere participar? Oye, y hay una parte de la lectura que dice, sin enfadarse jamás. Sin enfadarte jamás. Ajá. Sí, es que el enfado eso es la huida de la paz y de la alegría, ¿verdad? Es el sentimiento contrario, es una emoción contraria, ¿sí? Por eso debemos acostumbrarnos a hacer cosas que le den alegría al alma, como las buenas lecturas, como la buena música, como la buena conversación, como el buen estudio, ¿sí? Como las buenas acciones, los buenos pensamientos, las buenas palabras, en fin. Porque eso crea en nosotros una psicósfera, una atmósfera espiritual propicia para las cosas buenas. Pero lo contrario, el enojo, las emociones negativas, la ira, las malas palabras, las malas lecturas, las malas conversaciones, nos rodean, nos envuelven en una atmósfera o una psicósfera mejor, de acuerdo a esas corrientes espirituales, esas vibraciones que producimos nosotros como seres
espirituales revestidos de esta forma material y energética. Entonces nos envolvemos en situaciones, en esa psicosfera negativa que no propicia las buenas asociaciones. Ya sabemos que somos como imanes que atraemos acorde a nuestras vibraciones, ¿verdad? Entonces, si estamos en lo negativo, estamos atrayendo también pensamientos que se van a sentir cómodos con las cosas negativas, pero si vibramos en lo positivo, vamos a atraer pensamientos y entidades, individualidades que se van a sentir cómodos con las cosas positivas. Entonces, siempre tenemos nuestras buenas compañías, porque tenemos nuestros guías, pero depende de nosotros que aumentar esa compañía con otras entidades que se afinizan a nuestras emociones, a nuestros pensamientos. Por eso, sí, lógicamente somos humanos y vamos a tener de vez en cuando o con frecuencia emociones negativas, rabia, disgusto, pero no podemos quedarnos allí en círculo cerrado, en circuito cerrado con las cosas negativas. Debemos procurar salir de ellas, ¿sí? Con los pensamientos, con las oraciones, con las emociones contrarias que van a poco a anular esas emociones negativas, ¿sí? Entonces, eso lo podemos conseguir. Eso es también fruto de nuestra voluntad, de nuestro libre albedrío, salir de esas emociones negativas, buscar las positivas, porque recordemos, los primeros perjudicados, los principales perjudicados por nuestras acciones, somos nosotros mismos. Nadie se va a perjudicar tanto como nosotros. Entonces, tenemos que procurar siempre ser generadores del bien, ser generadores de la alegría, ser generadores de la paz, ¿sí? Y ya sabemos todo lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Ya sabemos, fueron pocos los momentos en donde Jesús se sabe de que él estuvo triste, lógicamente en sus últimos momentos, en su pasión, ¿verdad? En su entrega de su cuerpo. Pero incluso después de la muerte, otra vez vino Jesús sonriente a compartir con sus amigos, y en todos los otros momentos de su vida estuvo contento, estuvo alegre, compartiendo, sanando. Imagínense ustedes la alegría que tenía que vivirse alrededor de Jesús cuando en una multitud habían curaciones masivas. Eso era una fiesta, eso era una fiesta. Entonces fueron pocas las veces que él tuvo momentos de tristeza, porque él vivía en la alegría, él vivía en el amor. Por lo tanto, todo lo que lo rodeaba a él estaba acorde a esa alegría, a ese amor, porque él vino a cumplir los mandatos del Padre, ¿verdad? ¿Y cuál es la definición mejor que podemos dar de Dios? Dios es amor, como nos los define en la primera de Juan, ¿verdad? El mismo evangelista, cantor de la alegría, que luego reencarna y es Francisco de Asís, que también nos lo relata Amelia Rodríguez en su hermoso pasaje, en su hermoso capítulo del día de hoy. Entonces, tenemos que buscar cada día esa alegría, repito, a través de las acciones, a través de los pensamientos que le dan vida a la alegría, ¿verdad? Las vibraciones positivas, ¿sí? Bueno, entonces, si no hay nadie más en cuanto al primer pasaje, el primer estudio, entonces vamos a hacer la oración de inicio. Alguien que tenga el libro de los espíritus, además de Germán, para que nos lea
el libro de los espíritus, además de Germán, ¿quién más lo tiene ahí a la mano? Yo lo tengo. ¿Quién lo dijo? ¿Quién dijo lo tiene? Yadira. Excelente, Yadira. Entonces, ya te indicamos cuál es el capítulo. Ahorita te decimos cuál es el capítulo. Okay. Y entonces, ¿quién quiere hacer el evangelio al final para de una vez saber quién quiere abrir el evangelio? No, el evangelio es el que tengo. El evangelio es el que tengo yo. El Ya. Bueno, ya nos vas a abrir el evangelio entonces, Yadira. Sí. Entonces, el libro de los espíritus, Germán, entonces nos lees también el libro de los espíritus, ¿te parece? Ok. Bueno, entonces vamos a darle gracias a Dios por esta oportunidad. Gracias, Señor, por esta oportunidad de estar unidos en tu nombre. Gracias a los trabajadores que han permitido que pudiéramos disponernos de estos momentos para realizar este encuentro de almas, este encuentro. Hola, ¿me escuchan? Aquí hay una explicación a esta pregunta. La vida del espíritu en su conjunto recorre las mismas fases que observamos en la vida corporal. El espíritu pasa gradualmente del estado de embrión al de la infancia, para llegar mediante una sucesión de periodos al estado adulto, que es el de la perfección, con la diferencia de que en el espíritu no hay decadencia ni decrepitud, como si las hay en la vida corporal. Su vida tuvo comienzo, pero no tendrá fin. Además, el espíritu necesita un tiempo inmenso, desde nuestro punto de vista, para pasar de la infancia espírita a un desarrollo completo. Y su progreso no se cumple en un solo planeta, sino pasando por diversos mundos. La vida del espíritu está compuesta, pues, por una serie de existencias corporales, cada una de las cuales constituye para él una oportunidad de progreso. Del mismo modo que cada existencia corporal se compone de una serie de días, en cada uno de los cuales el hombre acrecienta su experiencia e instrucción. No obstante, así como en la vida del hombre hay días que no aportan fruto alguno, en la vida del espíritu hay existencias corporales que no dan ningún resultado, porque él no supo aprovecharlas. Bueno. Pregunta 192. Espérate, Germán, que ahí sí, cada vez que Kardec hace una explicación, sí me gusta hacer un pare. Y vemos cómo se enlaza entonces la reencarnación con el progreso del espíritu, con la reencarnación en diferentes mundos, que son los temas que hemos tratado hasta acá. Sí. Y en este capítulo. Sí. Y entonces, este párrafo es muy bueno porque allí resume todo. Entonces, y también importante aclarar que el espíritu es en el momento en que sale el alma humana, ya en el estado de humanidad, en el momento que sale de las manos del Creador, es un infante, ¿sí? Como dice, simple e ignorante.
pero que a través de la transmigración progresiva, o sea, de la reencarnación, es que él va creciendo, ¿verdad? De la infancia a la adultez, a la mayoría de edad, ¿sí? A la plenitud desde el punto de vista espiritual. Y ya, Sí. pues, como dice aquí, el espíritu, en el espíritu no hay decrepitud, como si la hay en el cuerpo. Es decir, el espíritu, a medida que avanza, se va volviendo más bello, más sabio, ¿sí? Entonces, como dicen ellos, se desmaterializa. Entonces, el progreso en el alma es todo lo contrario que digamos, el nace, crece, se reproduce y muere de la parte material. No, en el alma es belleza, es luz, es alegría, ¿sí? Entonces, y eso se da a través de la reencarnación. ¿Por qué es importante esto? Bueno, ya sabemos toda la teoría que hay sobre los ángeles. Hay angeólogos, todo un tratado de ángeles, ¿sí? Pero desgraciadamente este tema se ha desvirtuado de su verdadera esencia de quiénes somos los seres humanos o los espíritus, que somos seres todos creados en la simplicidad y en la ignorancia. Y eso que hoy soy ángeles, porque de verdad sí hay ángeles, pero no creados así, no creados perfectos. Tuvieron que pasar por un camino evolutivo como el que estamos nosotros pasando, porque si no sería Dios totalmente parcializado. A uno los hace evolucionar, a otros los crea perfectos, lo que no va con la definición de la toda sabiduría, toda omnipotencia, todo amor, todo justicia. Entonces, sí, claro que sí hay ángeles. Espíritus puros los llamamos nosotros, los espíritas, porque son espíritus que han hecho todo el camino evolutivo y que hoy están guiando a humanidades, a familias, a países, ¿verdad? En todos sus caminar evolutivo, porque Dios no deja a sus hijos sin guías. Siempre hay guías, siempre. Lo que pasa es que Él respeta las determinaciones, tanto individuales como colectivas, de las humanidades que encarnan en los diferentes mundos. ¿Sí? Pero entonces es importante eso, o sea, todos partimos de un mismo punto que es la infancia del espíritu, ¿sí? Y vamos progresando a través de la reencarnación, repito, aquí en este planeta y en otros diferentes planetas. Menos evolucionados que la Tierra y más evolucionados que la Tierra, porque así como un estudiante cambia de grado y cambia de semestre, así también las humanidades cambian de globos, porque ya el globo en que en su presente está viviendo ya no le puede dar todo el aprendizaje y se tiene que ir para un globo, es decir, para una universidad con mayor capacidad, porque ya ha superado las capacidades o los recursos que te ofrecía ese globo, y entonces debes ir a otro globo que está en un nivel evolutivo superior. Y como lo hemos dicho en los otros martes, estamos pasando por un momento, no nos cansaremos de decirlo, estamos pasando por un momento evolutivo importante, donde estamos pasando de una segunda categoría de planeta de expiación y prueba a una tercera categoría de planeta de regeneración. O sea que es un privilegio hoy en día, podemos decir. A partir de este momento es un privilegio poder reencarnar en la Tierra, porque sus habitantes en este momento, aunque sea aparentemente imperceptible, están encarnando espíritus mejores, espíritus superiores
Y en muy pocas décadas, estos cambios se van a ver ya generalizados, ¿sí? Porque van a ser muchas personas ya que van a hacer grandes obras, grandes tareas, grandes trabajos, y reencarnar en la tierra va a ser una bendición. No se darán ya todas estas contradicciones del bien sobre el mal. Cada día más va a ser así. Así que estamos en un momento importante y ojalá todos hagamos los méritos para poder reencarnar en este planeta Tierra. No sé si alguien quería decir algo más. Sí, y ahí también hace alusión a la pluralidad de existencias, ¿verdad? En donde nos dice que por una serie de existencias corporales, cada una de las cuales constituye para él una oportunidad de progreso, que cada reencarnación podemos progresar Un sabiéndola gran aprovechar, de progreso. ¿verdad? Bueno, continuemos entonces, Bueno, ¿qué les parece? Con la 192. sí. Podemos desde esta vida, mediante una conducta perfecta, superar todos los grados y convertirnos en espíritus puros sin pasar por otros grados intermedios. Mm. No. Respuesta, no. Pues lo que el hombre considera perfecto está lejos de la perfección. Hay cualidades que ignora y que no puede comprender. Puede ser tan perfecto como lo permita su naturaleza terrenal, pero eso no es la perfección absoluta. Lo mismo ocurre con el niño. Por muy precoz que sea, debe pasar por la juventud antes de llegar a la edad madura. Del mismo modo, el enfermo pasa por la convalecencia antes de recobrar la salud. El espíritu debe adelantar en ciencia y en moralidad. Si solo progresó en un sentido, es necesario que lo haga en el otro, para alcanzar el punto más elevado de la escala. No obstante, cuanto más adelanta el hombre en la vida presente, menos prolongadas y penosas son las pruebas siguientes. Pregunta 192A. ¿El hombre puede al menos asegurarse desde esta vida una existencia futura sin tantas amarguras? Sí, sin duda. Puede abreviar la extensión y las dificultades del camino. Solo el negligente se encuentra siempre en el mismo punto. Pregunta 193. ¿Un hombre en sus nuevas existencias puede descender por debajo del nivel en que se encontraba? En su posición, respuesta, en su posición social sí, como espíritu no. El alma, pregunta 194. ¿El alma de un hombre de bien puede en una nueva encarnación animar el cuerpo de un malvado? No. Respuesta, no, porque no puede degenerar. Pregunta 194A. ¿El alma de un hombre perverso puede convertirse en la de un hombre de bien? Sí, si se arrepintió. En ese caso constituye una recompensa. Explicación. La marcha de los espíritus es progresiva, nunca retrógrada. Ellos se elevan gradualmente en la jerarquía y no descienden de la categoría a la que han llegado. En sus diferentes existencias corporales pueden descender como hombres, pero no como espíritus. Así el alma de un hombre que ha sido poderoso en la tierra puede más tarde animar al más humilde artesano y viceversa. Eso se debe a que las categorías entre los hombres suelen hallarse en razón inversa a la elevación de los sentimientos morales. Herodes era rey y Jesús carpintero.
Entonces, hacemos la explicación porque aquí Sí, dice, sí, vamos a sí, hacerla, claro, porque hay algo bien importante que es lo que muchas personas que sí son reencarnacionistas, pero que ven la reencarnación como un yugo que no quisieran volver a vivir. Y entonces, eh, algunas hablan de un número limitado de encarnaciones, eh, y algunas religiones, sobre todo los hindúes, están tratando, procurando de evitar lo que ellos llaman la rueda de Sansara, ¿verdad? El regreso, nuevas existencias. Y esta respuesta que nos ha dado aquí los espíritus superiores, pues nos aclara, no se puede en una sola existencia ya dar todos los pasos necesarios para esa pureza que tienen los espíritus que ya no van a reencarnar más. O sea, todavía es mucho lo que nos hace falta. La pregunta número 100 del libro de los espíritus, la escala espírita, nos deja eso bien claro. Les hago otra vez el llamado a que se relean esa escala espírita, la pregunta número 100, de todo lo que tenemos nosotros que avanzar. Y aquí nos lo resume el espíritu en su respuesta, diciendo de que hay que avanzar en ciencia y en moralidad. El que avanzó en ciencia, todavía le falta la moralidad. El que avanzó en moralidad, todavía le falta en la ciencia, porque acordémonos, espíritus, hay varias clases de espíritus, espíritus buenos, los espíritus sabios, los espíritus sensatos, ¿verdad? Que unen esa sabiduría, esa moralidad, ¿verdad? Ya la última categoría es la de espíritus puros, donde ya ahí sí las reencarnaciones sucesivas en este o en otro globo ya no les va a dar más de los conocimientos que ellos necesitan, que todos necesitamos a través de la reencarnación. Lógicamente que los espíritus puros siguen creciendo, siguen trabajando, siguen avanzando, pero ya no necesitan más, ahí sí, retornar por medio de la rueda del samsara, de la reencarnación, ¿cierto? A ningún globo, porque ya todo el conocimiento que le podían dar las reencarnaciones en los diferentes globos ya lo han asumido. Eso es como el universitario que ya se graduó, ¿verdad? Ya no necesita pasar otra vez por el primero, por el segundo, ya pasó sus 10 semestres. No quiere decir que él vaya a dejar de estudiar, va a seguir estudiando, va a seguir haciendo, trabajando, va a seguir aprendiendo, ¿ya? Pero ya pasó ese ciclo obligatorio de las encarnaciones en los diferentes globos, ¿sí? Eso queda bien claro. Ahora, también interesante lo que se dice, yo estoy en este momento en un planeta de expiación y prueba, es el segundo nivel de crecimiento de los planetas, digamos así. La escala está en el segundo nivel y yo puedo ir a un planeta inferior, ¿sí? Un planeta que esté del nivel inferior a expiación y prueba es mundos primitivos. Puedo ir a un planeta que esté en la categoría de mundo primitivo. A pesar de que yo descendí a un planeta, reencarné a un planeta primitivo que está en una escala inferior a los planetas de expiación y prueba, yo sigo siendo el mismo. Yo no me atraso, porque puedo ir a un planeta primitivo a hacer una misión en un planeta primitivo. Yo no me atraso. El verdadero atraso se da es cuando yo No hace nada. desciendo en mi comportamiento, pero ni siquiera allí. Ahí lo que se produce es un estancamiento, porque lo que ya yo aprendí, eso no lo pierdo nunca. ¿Entiendes? Tengo más, cada día más experiencia, más conocimiento, que me van a permitir utilizar esa experiencia y ese conocimiento
a favor de mi progreso cuando yo quiera. Cuando yo quiera, porque siempre, siempre para el progreso se necesita la voluntad del espíritu. A nadie se le obliga. A nadie se le obliga a trabajar, a nadie se le obliga a progresar. Todo depende de la voluntad del espíritu. Dios no nos obliga. Dios nos da todas las oportunidades, pero se necesita de nuestro libre albedrío siempre. ¿Quién más quiere? Sí, o sea que no, el espíritu jamás desciende, sino que se estanca, Así ¿verdad? es. No, Así no, es. no, nunca retrocede a su desarrollo que lleva, ¿verdad? Así es. Y la otra, y el otro aspecto que hablan aquí es que puede descender, ¿sí?, de una encarnación a otra como escala social. Eso sí, ya sabemos que no siempre el rico va a ser rico, ¿sí? Entonces, porque necesitamos en nuevas existencias, nuevas experiencias que nos brinden ese conocimiento que nos da, por ejemplo, otro nivel social. Se desarrollan otras cualidades, otras virtudes, ¿sí? Y cuando tenemos diferentes desafíos, nuestras diferentes existencias. Entonces, necesitamos estar en todos los escenarios, ¿verdad? En el de la abundancia para probarnos y también en la de escasez para también mirar cómo reaccionamos nosotros ante esa situación, ¿verdad? Y ninguna de las dos no quiere decir que una sea peor que la otra, o una buena, otra mala, no. Se dice que, por ejemplo, la abundancia es una prueba más difícil que la pobreza, porque la abundancia te puede hacer eh, eh, caer, equivocarte más, porque te apegas más a la parte material y olvidas tu verdadero origen, que es el espiritual, y tu verdadero destino, que es el mundo espiritual. Tu destino no es quedarte aquí en un planeta para siempre, ¿cierto? Sino trascender. Entonces, el que tú seas pobre o que tú seas rico no te hace, no es una prueba ni mejor ni peor, diferente. Y en cada una de ellas tú vas a tener un aprendizaje. Ahí está la justicia de Dios, ahí está la justicia de Dios, que no siempre vamos a tener las mismas pruebas, las mismas situaciones, sino que vamos a tener situaciones diferentes porque necesitamos tener aprendizajes diferentes. Bien, entonces yo pienso que dejamos hasta ahí, Germán, el libro de los espíritus. ¿Listo? Y ya nos vamos dirigiendo al Evangelio. Ya sabemos que lo va a abrir Yadira. Yadira, ya tú sabes cómo es la cuestión. Vamos a hacer nuevamente una elevación de pensamiento y tú vas a abrir al azar el Evangelio y lo vas a leer. Ok, de acuerdo. Bueno, entonces vamos a hacer esa elevación de pensamiento. Nuevamente, más breve que la anterior. Damos gracias, Señor, por tu acompañamiento en esta tarea del día de hoy, que hemos llamado la Escuela del Evangelio Martes con Kardec, precisamente porque ese maravilloso maestro Allan Kardec también nos enseñó a entender mejor tu Evangelio. Pedimos especialmente por el guía de Yadira, para que la envuelva a ella sus manos, sus brazos, y pueda permitirle abrir el Evangelio según el Espiritismo en un pasaje que le sirva a ella y que nos sirva a todos nosotros los que estamos reunidos en este momento, que salgamos fortalecidos de esta reunión y dispuestos a absorber todas estas enseñanzas. Gracias y que así sea. Gracias. Vamos a abrirlo. Abrí en la página 153 que titula Escándalos. Si vuestra mano es motivo de escándalo, cortadla. El número 11.
Ay del mundo a causa de los escándalos, porque es necesario que vengan escándalos, pero ay de aquel hombre por quien el escándalo viene. Al que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor será que cuelguen de su cuello una de sus piedras de molino que un asno hace girar y que lo arrojen al fondo del mar. Guardaos de menospreciar a uno de estos pequeños. Os declaro que en el cielo sus ángeles se ven continuamente el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre vino a salvar lo que estaba perdido. Si vuestra mano o vuestro pie es motivo de escándalo, cortadlos y arrojadlos lejos de vosotros, porque mejor será para vosotros que entréis en la vida con un solo pie o una sola mano, a que tengáis dos y seáis arrojados al fuego eterno. Y si vuestro ojo es motivo de escándalo, arrancadlo y arrojadlo lejos de vosotros, porque será mejor para vosotros que entréis en la vida con un solo ojo, a que tengáis dos y seáis precipitados en el fuego del infierno. San Mateo 18, 6 a 10. ¿Sigo? ¿Será? El número 12. Bueno, aquí sigue ese. Número 2, esa es como la explicación. En la acepción común se denomina escándalo a toda acción que choca con la moral o el decoro de una manera ostensible. El escándalo no está precisamente en la acción, sino en la repercusión que ésta pueda tener. La palabra escándalo implica siempre la idea de un cierto ruido. Muchas personas se contentan con evitar el escándalo, porque con él se resentiría su orgullo y la consideración que le dispensan los hombres quedaría empañada. Mientras sus torpezas sean ignoradas, con eso les alcanza, para que su conciencia permanezca en paz. Estos son, según las palabras de Jesús, sepulcros blanqueados por fuera, pero llenos de podredumbre por dentro, recipientes limpios en su exterior y sucios en el interior. En el sentido evangélico, la acepción de la palabra escándalo, empleada con tanta frecuencia, es mucho más general, motivo por el cual en ciertos casos no se comprende su significado. Ya no es solo lo que choca a la conciencia ajena, sino todo lo que deriva de los vicios y las imperfecciones de los hombres. Todas las reacciones perjudiciales de un individuo hacia otro tengan o no repercusión. El escándalo en este caso es la consecuencia efectiva del mal moral. Es preciso que haya escándalo en el mundo, dijo Jesús, porque los hombres a causa de su imperfección se inclinan a practicar el mal y porque los malos árboles dan frutos malos. Se debe entender, pues, que por esas palabras que el mal es una consecuencia de la imperfección de los hombres y no tengan ellos la obligación de practicarlo. ¿Será excesivo? Esto llega bastante. ¿Sigo? El número 14. Es necesario que venga el escándalo porque como los hombres se encuentran en expiación en la tierra, se castigan a sí mismos al mantenerse en contacto con sus vicios, cuyas primeras víctimas son ellos mismos y cuyos inconvenientes terminan por comprender. Cuando se han cansado de sufrir por causa del mal, buscarán el remedio en el bien. Por consiguiente, la reacción de esos vicios sirve al mismo tiempo de castigo para unos y de prueba para otros. De ese modo, Dios hace que el bien surja del mal y los propios hombres aprovechan las cosas malas sin valor. Si es así, se dirá, el mal es necesario y durará para siempre, porque si desapareciera, Dios estaría privado de un poderoso medio para castigar a los culpables. Así pues, es inútil tratar de mejorar a los hombres. A eso respondemos que si ya no hubiese culpables, tampoco habría necesidad de castigos. Supongamos que la humanidad se transforme y llegue a estar constituida por hombres de bien. Nadie pensará en hacer mal al prójimo y todos estarán felices porque serán buenos. Este es el estado de los mundos adelantados
de los que el mal ha sido excluido. Y ese llegará a ser el de la tierra, cuando haya progresado lo suficiente. Con todo, mientras ciertos mundos adelantan, otros se forman, habitados por espíritus primitivos, mundos que además sirven de habitación, de exilio y de lugar de expiación para los espíritus imperfectos, rebeldes y obstinados en el mal, que son expulsados de los mundos que han llegado a ser felices. Pero hay de aquel que por quien el escándalo viene. Esto quiere decir que como el mal siempre es el mal, aquel que incluso sin saberlo ha servido de instrumento para la justicia divina, aquel cuyos malos instintos fueron utilizados, no por eso ha dejado de hacer el mal, de modo que merece ser castigado. Así, por ejemplo, un hijo ingrato constituye un castigo o una prueba para el padre que sufre por eso, porque es posible que ese padre haya sido también un mal hijo que hizo sufrir a su padre. En ese caso, experimenta la pena del talión. Sin embargo, esa circunstancia no puede servir de excusa para el hijo, quien a su vez se hará merecedor de un castigo a través de sus propios hijos o de algún otro modo. Miércoles. Bueno, Yadira, nos haces la primera reflexión tú, por favor. ¿Qué entendiste? Aló, ya. Sí. ¿Terminamos? Sí, nos haces tú la primera reflexión. ¿Qué entendiste? Si vuestra mano es motivo de escándalo, cortarla. Esta enérgica figura sería absurda si se tomara al pie de la letra, pues significa simplemente que cada uno debe destruir en sí mismo toda causa de escándalo. Es decir, pero debe destruir en sí mismo toda causa de escándalo, es decir, de mal. Arrancar de su corazón todo sentimiento impuro y todo principio vicioso. Quiere decir también que para el hombre más vale que se le corte una de sus manos a que esa mano sirva de instrumento para una mala acción. Ay. Ay. Okay. Están preguntando qué es tu comentario. ¿Qué pasó? ¿Se salió? Que tenía problemas de... Se cayó la llamada. Bueno, entonces vamos a empezar a opinar sobre esta lectura, que creo que tiene muchas cosas en común con lo que habíamos leído anteriormente. ¿Ya está, Yadira? Ya estoy otra vez. Bueno, no, opinión solamente, Yadira, ya no leas más. Bueno. ¿Qué opinión te merece lo que leíste? Que ahí se refiere a que el escándalo en sí mismo no es una cosa que lo que repercute es la forma en que actúa en otras personas, lo que produce pues a las personas las consecuencias de ese escándalo. Y que según el Evangelio, pues uno tiene que arrancar de raíz toda lo que produce el escándalo, porque es preferible, como dice, que se corte una mano o algo, porque eso que es lo peor que tiene un ser humano, ¿no? Y que puede ocasionar también consecuencias y eso tiene también su castigo. No sé, no. Así es, así es. Al estar nosotros en un mundo de expiación y prueba, es natural que haya escándalos porque por nuestro nivel evolutivo vamos a estar rodeados, nosotros mismos y otras personas que están a nuestro alrededor, podemos caer en esas tentaciones del delito, del crimen, del odio, de la venganza, ¿sí? Eso es lo que Jesús hace entender de que es necesario que se den escándalos. Pero dice también, pero hay
de aquel por quien se da el escándalo, porque no porque estemos en un mundo donde abunda el mal, nos vemos supeditados, violentados a hacer el mal. No, no, es producto también de nuestra decisión, de nuestro libre albedrío. Entonces, no porque estemos rodeados de mal, necesariamente estamos obligados a hacer el mal, como se ve todos los días en diferentes tipos de sociedades, en diferentes familias. Yo por lo menos conozco una familia en Cartagena donde todos los hermanos eran drogadictos, incluso sus padres, y uno de ellos salió músico. Perfectamente en un medio hostil pudo hacer una vida productiva sin caer en la tentación del mal, ¿verdad? Del vicio, del error. Entonces, no necesariamente de cada quien vamos a hacer, ¿verdad? Vamos a ser llamados a cuentas acerca de nuestras acciones, ¿sí? Y no necesariamente también cuando nosotros hacemos un mal, esa persona a la que le hacemos mal necesariamente se va a vengar de nosotros, ¿no? Ella nos puede perdonar. Pero si hemos hecho un mal, nosotros sí merecemos de que en esta existencia o en otra existencia tener una correspondencia de alguien, no necesariamente de la misma persona, sino de alguien que nos enseñe lo que no se debe hacer. Sí, que experimentamos las consecuencias de ese mal. Sí. Ahora, también es cierto de que no siempre el aprendizaje tiene que ser con la recepción de un mal, ¿sí? Porque ya sabemos, nos lo dijo Pedro en su epístola, que el amor cubre o borra multitud de pecados, ¿verdad? Entonces, a través del amor, a través del servicio a los demás, muchas de nuestras equivocaciones son borradas, ¿sí? Son disminuidas, ¿sí? Entonces, no solamente se aprende recibiendo la consecuencia de un mal que hayamos hecho, sino con el ejercicio del bien, del amor, como nos decía la lectura inicial, la canción de la alegría, del amor, por ejemplo, que ejerció Juan Evangelista y luego Francisco de Asís y todos los grandes trabajadores en el bien, ¿verdad? La misma Juana de Arco, que es la reencarnación de el apóstol Judas, ¿sí? Ese sacrificio de Juana de Arco en favor de la fe, que le valió ser quemada y después santificada, ¿sí? Por la misma iglesia la condenó, la quemó y la misma iglesia después la hizo santa. Entonces, ese tipo de sacrificios también el amor pues pudo resarcir su error del ayer. Entonces, con el amor, con el servicio, sabemos que Divaldo Pereira tuvo en una existencia anterior una vida de equivocaciones, y hoy muchas de esas personas que él ha ayudado en la Mansión del Camino, allá en Brasil, fueron aquellas personas que él perjudicó en existencias anteriores. Entonces, a través del amor, a través del ejercicio del bien, podemos nosotros redimir nuestras equivocaciones del ayer. No necesariamente ojo por ojo, diente por diente. Eso no se tiene que ver textualmente cumplido, sino con el amor, con el servicio a los demás, nosotros podemos disolver, disminuir todos nuestros errores del ayer, ¿sí? Entonces, y seguir trabajando en el bien, porque el trabajo en el bien, el progreso y la evolución es infinita, es constante. No sé quién más quiera agregar algo, opinar algo.
¿Cómo te pareció, Yadira? Muy bueno. Ah, bueno, listo. Sí. Bueno, si hay alguien más que quiera aportar algo. También dice lo del padre, el padre que también tiene sus maldades, ¿no? Que ha cometido sus cosas malas. Tiene como, él siente que que está castigado por tener un hijo también igual. Y entonces, no, el hijo tiene que también que pagar es decir, tener su consecuencia con esa actitud. Y el padre también se siente como que también tiene que pagar las consecuencias de esa actitud de él, y el hijo también por su lado también tiene que pagar las consecuencias, porque no va a haber excusa de que el hijo salió como el padre y entonces no va a tener ninguna represión, ningún castigo, no tiene que pagarlo, pues. Si Pues, nadie recibe una misión negativa, exacto. nadie recibe la misión de asesinar a alguien, nadie recibe la misión de violar a nadie. Todo el que hace el mal lo hace por propia voluntad, por libre albedrío. Cayó en la tentación del mal, ¿sí? Ahora, Sí. el que recibe el mal también nació en un círculo, en una circunstancia donde había la posibilidad de que él recibiera el mal. Tampoco era forzoso de nadie, por parte de nadie, de hacerle mal a ese ser. Había la posibilidad. Y seguramente si había esa posibilidad, él iba a resarcir algo del pasado, iba a tener un aprendizaje de algo del pasado. Pero nadie recibe una misión negativa. Todos recibimos al encarnar una misión en el bien, hacer el bien, pero caemos en la tentación del mal. Caemos porque somos remitentes de vicios, no solamente de esta encarnación, sino de encarnaciones anteriores que vinimos a superar. Pero uno viene a superar, o uno busca superar, o uno trata de superar, es precisamente en el escenario donde se puede equivocar. Porque tú no vas a ir a un monasterio a tratar de superar, a enclaustrado, a tratar de superar una situación de un vicio, una situación de un mal comportamiento con tu prójimo, porque en ese monasterio no vas a tener contacto con tu prójimo, ¿verdad? Es en el contacto con el prójimo donde nosotros nos medimos, es la prueba, ¿verdad? A poder superar determinado vicio, determinada situación, ¿ya? Es en el campo de batalla, digamos, donde nos fogueamos. Entonces, algunos sucumbimos, otros superamos, pero tiene que ser en el escenario de la encarnación donde probamos nuestro avance evolutivo, ¿verdad? Muchos espíritus, incluso con un mediano nivel evolutivo, temen en el momento la encarnación, ¿verdad? Muchos están como temerosos de que no se vayan a equivocar nuevamente como se han equivocado en anteriores, y le piden a sus amigos que los guíen, que los ayuden en los periodos, en el periodo, sobre todo el periodo de emancipación del alma. Durante el sueño vienen esos amigos, vienen a apoyarlo, vienen a darle ánimo, vienen a aconsejarlo, pero al final de cuentas nosotros aquí en la vigilia es donde tomamos las decisiones que nos competen, si queremos superar nuestros vicios, si queremos, o nos quedamos ahí, seguimos en esas, dándole rienda suelta a nuestros vicios sin querer superarlos. Somos nosotros finalmente los que tomamos la decisión. ¿De acuerdo? Así es, de acuerdo. Bueno, entonces, bueno, vamos a ir, si no hay ningún otro comentario. Tenemos de visitante al doctor Manuel Barbo. Doctor Manuel, buenas noches, ¿cómo está? ¿Quisieras decirnos algunas palabras, Mañe? Creo que está sin audio, sin micrófono. Está sin micrófono. Bueno, listo. Bueno, ¿quién más quiere decir algo? Yo quería pues, aprovechar de... me llama mucho la atención cuando se expresa un ser de amor, se expresa tan fuerte, ¿no? En la Biblia no recuerdo, pues sabemos que Jesús no se alarmó con
ni con la ramera, ni con los ladrones, ni nada, y se expresa tan fuerte por ejemplo, de los abusadores, los que se meten con los niños, los que creen estos escándalos, y con nosotros mismos, cuando dicen móchate la mano, sácate los ojos. O sea, que aquí debe haber algo bien importante con lo que hemos aprendido hoy, porque hay una fortaleza en esas palabras que quieren llevar un mensaje muy importante. ¿Sí? Entonces, pues siempre me llama la atención eso, cuando habla de los tibios, por ejemplo, que le dan ganas de vomitar, ese tipo de cosas. Pienso que son mensajes donde tenemos que prestar mucha atención, porque no es normal que un ser de amor se exprese tan fuerte, ¿no? Claro, y eran otros tiempos, de pronto donde habría que todavía hablar duro, hablar fuerte, para que las personas reaccionaran, ¿verdad? Pero fíjate tú que esto de que si tu mano es motivo de escándalo, córtatela, o tu ojo es motivo de escándalo, sácalo, se ve muchas veces también textualmente en las reencarnaciones sucesivas. Es decir, muchas personas se han excedido, se han equivocado en temas como por ejemplo el robo o el asesinato. Uno de sus expiaciones ha sido, por ejemplo, no tener ese miembro con el que hicieron daño funcionando de la mejor manera. Por ejemplo, puede venir manco, o puede venir cojo, o puede venir ciego con problemas de visión. Aquella persona que hizo mal uso de sus facultades en una existencia anterior, puede venir incluso pedida por ella misma, solicitada por ella misma, no traer todas sus facultades como aprendizaje, y eso lo entendemos porque realmente nosotros contaminamos o purificamos nuestro cuerpo espiritual o perispíritu, como lo llamó Allan Kardec, ¿verdad? Con nuestras acciones. Entonces, digamos que esa parte del cuerpo espiritual que ejerció que nosotros ejercimos mal uso de esas facultades, de ese sentido, de ese miembro de nuestro cuerpo físico en una anterior existencia, puede venir entonces ya con un problema y no ser totalmente idóneo para el ejercicio de todas las facultades plenas, porque teniendo las facultades plenas hizo mal uso de sus facultades. Entonces, no es digamos, justo que una persona que haya hecho mal uso de sus facultades en una encarnación anterior pueda tener un equipo 0 kilómetros totalmente excelente en esta nueva existencia, porque no es merecedora a esa dádiva divina. Entonces, la salud es una dádiva divina, un préstamo del cual debemos hacer buen uso y del cual vamos a recibir cuentas. ¿Sí? Una persona que es inteligentísima, pero que hizo mucho daño con ese pensamiento, su cerebro se puede ver afectado en una nueva encarnación, y entonces sabemos todos los casos que vemos hoy en día de cerebros que no están idóneos pues para un ejercicio normal. Deja de la persona de ser inteligente porque en una encarnación tenga un cerebro defectuoso. No, para nada. Allí está su inteligencia latente, pero tiene una imposibilidad de exteriorizar toda su inteligencia por una punición, ¿sí? Por una situación kármica, de un abuso de él. Ahora, después de esta encarnación, donde tiene, por ejemplo, un cerebro defectuoso, ya vivida esa expiación, él en una nueva existencia podrá tener derecho a un cerebro idóneo para su expresión en futura reencarnación. ¿Sí? Es cuestión de una
de una sanción moral y física a la que se ha hecho merecedor, pero como un aprendizaje. No lo miremos tampoco como un castigo, miremos como un aprendizaje. Es como un buen padre, ¿verdad? Cuando el hijo se porta mal o hace un mal uso de algo, algún juguete o algo que se le ha comprado para su buena utilización, se le quita, se le retira momentáneamente para que él sienta que cuando vuelva a tener esa posibilidad de utilizarla, haga un mejor uso de ella. Entonces, es simplemente eso, no es un castigo, es una prevención para que aprendamos a hacer buen uso de todas nuestras facultades. Okay. ¿Listo? Muy bueno. Bueno, entonces estamos llegando a nuestra parte final. Entonces yo iniciaré